this session. I am recording now, sorry. So we're going to start our first class of this week with this question. Yeah. So in that case, we have two pictures and the question is pretty simple. What does it look like? What is the meaning of that question? What does it look like? ¿A qué le suena? What does it look like? Any ideas? What? Exactly. Like, what does it look like? Is like, in that case, como se ve, but also, in this case, it means what is happening there. What does it look like is like, what seems? What does it seem? No, what does it seem? What does it seem? Seem, you know, is the verb parecer, right? So when I say, what does it seem? It's like, ¿qué parece? In terms of this picture, this guy, and also in terms of this picture. ¿Qué creen? What do you think that it's happening, or what do you think that the guys, what is the impression that they give you? What do you think? What is the impression that they give? No, no sé, muy presionado, como preocupado. Teacher, Which one, maybe? teacher, ¿Cuál de los dos? he is scared, scared. This one, the guy? Scared, yeah. Okay, very good. He's scared. She is scared. Muy bien, listo. Vivi dijo, he's pressured. He's pressured. Okay, muy bien. Also worried. Preocupado, no? Maybe. Yeah, that's it. Any other? No? Yeah. Like he seems like overwhelmed and very sad. Maybe he lose an exam or something like that Okay. because he's at the school in the school. So Very good. maybe He noticed that it's at the sad. school. He's sad about it. Okay, Yeah, well, maybe he's sad about. muy bien, Dani. So he said he seems like overwhelmed, como que está como abrumado, ¿no? It's a possibility that he says maybe he failed an exam. It's a possibility. Also, maybe that's why he's worried, ¿no? Por eso puede ser que esté under pressure or scared, ¿no? Because probably he failed an exam. Yes. I would say so that he did something wrong. Me parece que he did something wrong. O sea, hizo algo malo, ¿cierto? He did something wrong. No sabemos qué, but his face looks like he did something wrong, ¿no? Muy bien. What about in this case? What does it look like? What do you think the guy did, or what's going on there? What do you think that is going on here? Any ideas? Teacher, he is late. Probably he was late. As Probably he was late, and that's why the boss is angry, no? So the boss is nagging. The job call attention. Call attention. The boss, yeah. The boss call attention. Call it attention. Yeah. Yes. He was late. Because he was late. Bueno, that's a possibility. Any other possibility that he made a mistake? Any other possible mistake? Maybe something wrong. No sé. What do you think? Yeah, maybe he did something bad in his job. Maybe a bad program or process in his job, and so this bot is scolds him about this, about that fail. Muy bien, very good. Scold, it means like, ay, espérame, scold. Yes, that's it. Scold, like regañar, ¿no? So he scolded
Wait, I am missing one D here. He scolded him, right? Como que lo regañó, right? Because probably he did something bad, maybe a mistake, maybe a process, something was bad, right? So in that case, guys, what we have here are impressions. What you told me, lo que me dijeron, that it was scared, pressure, worried, that he seems overwhelmed, all of those are your impressions, right? So it's what you think, es lo que ustedes piensan. Probably he's scolding him, yes, or probably he's calling his attention. That's what you think. That is your impression. That is your perspective. Yeah. So when we are talking about perspective or impression, it's to give my opinion about what I think, right? And you give me some reasons. No? So you said, teacher, he's worried or he looks worried. Maybe because he failed an exam, or maybe because he did something wrong. Es posible que haya hecho algo malo. The same with him. It's possible that he was late. Es posible que haya llegado tarde. Probably he was late and that's why. Or probably he did something wrong in a process or in something else. So we are talking about my impressions, or bueno, our impressions, and the reasons of those impressions. Like, why do we think of that, right? So in that case, for example, we have one expression that is really important, and actually Daniel used it here, that is the expression like, and I use it at the beginning in the question. Guys, what is the meaning of like? Like, of course, it means gustar, ¿cierto? Es el verbo gustar. Pero like también tiene el significado de la preposición como, right? So when I am going to use like in this case, he seems like, yes, se ve como o parece como, it's because I'm going to exemplify. Exemplify. You know what is the meaning of exemplify? What is the meaning of exemplify? ¿Qué significa eso, Max? Ejemplificar, no. Muy bien, Exemplify. Alvarito, very good. Exemplify, it means ejemplificar. It means that when we are going to go, when we want to give an example about something, we are going to use this kind of expression like, ¿cierto? For example, I am saying like, I enjoy Mexican dishes. Mexican dishes like, and then I start giving examples like burritos, tacos, quesadillas, you know, like all of that, this, and that. So what I'm doing is exemplifying, ready? So I am giving examples of the things that I'm saying using this example, this preposition, ready? In the same way, en la misma forma, I have the possibility to use metaphors. Do you know what is the meaning of metaphors? What is a metaphor, guys? Metáfora. Metáfora, right? And what is that? Do you know what is that? Do you remember? Si se acuerdan que es una metáfora, do you remember? Yeah, it's like when you say something in a bigger form That is an or exaggeration. not. Yeah, but metaphor is like you I don't know how to explain this. How to explain it? A little bit Mm, difficult to explain. So yeah, it's so difficult to explain a metaphor is an exemplification that we have using a comparison. We want to give an example comparing this with other things. For example, when I say, let's say I enjoy, wait, I enjoy, no sé, rock music. I enjoy rock music like teenagers. Do you remember what is the teenager? What is the meaning of teenagers? Teenagers, ¿qué significará eso? Teenagers, I don't remember. Niño, niño. Yeah, oh, adolescentes, no? So in that case, I'm saying, I enjoy the rock music like a teenager. So I am giving an example, but at the same time, I'm giving a comparison. And the comparison is going to give me like the metaphor. So for saying like, okay,
de la forma que hace esto es igual que o es como ta ta ta. In that case, the metaphor it's within two people, like the teenagers and me. I am not a teenager, of course. Yo no soy un adolescente, so that's why it's a comparison. We're going to see how can we do that today. So, when we talk about comparisons or metaphors, what we are doing, it's a comparison. Yes, so that's the thing. It's called a simile. Simile. Teacher, Yes, dime, baby. una consulta. Eh, para diferenciar en la oración o lo que está tratando uno de expresar, eh, ¿cómo o qué debe ir antes o debe ir de último? No sé, la expresión like, para no confundir qué le gusta, sino pues que es una expresión de lo que decías, lo que estás diciendo. O sea, ¿cómo hago yo inmediatamente como para entender? Porque pues obviamente estamos en este proceso de apenas acoplarnos a un lenguaje, a un aprendizaje, a todo eso. Entonces suele que uno va a escuchar like, lo primero que a mí se me viene es le gusta, o sea, ¿sí? Pero ¿cómo hago yo para que en la estructura de lo que me está la persona diciendo, hablando o la conversación yo diga, bueno, no es una expresión de me gusta, sino que quiere decir lo que me estás explicando acá? O sea, Claro que inmediatamente, sí. ¿cómo lo identifico? Gracias. Bueno, Vivi, la primera parte, muy bien, muy buena pregunta. Entonces, cuando funciona como verbo, normalmente va a ir después del sujeto, Vivi. Entonces, digamos, tengo el subject y si está en la posición de verbo, o sea, gustar, va a ir después del sujeto. Por ejemplo, I like to drink coffee. Ay, perdón, coffee, ¿cierto? Entonces, I is the subject and the verb, it's immediately like. Ahí yo sé que es gustar, ¿cierto? Entonces, I like. Otra opción, otro tip, en ese caso de cuando es gustar, es que generalmente voy a usar to y otro verbo, ¿cierto? Entonces, I like to drink, en ese caso es gustar, ¿sí? Normalmente si está después del sujeto, va a ser gustar, ¿sí? Entonces, I like, she likes, we like, they like, no, ¿right? Ahora, por otra parte, si está en la parte final y yo veo que hay otro verbo, lo más probable es que sea la preposición como. Ejemplo, I eat like a bird. I eat like a bird. Si te fijas, el subject, of course, es I y el verbo es eat. Aquí ese like solamente hace parte del complemento para introducir la comparación. Entonces digo, I eat like a bird. Significa ¿yo qué? ¿Qué dicen? ¿Yo qué? ¿Cómo paro? Yo Yo. como, yo como, yo como, Claro, yo como obviamente, ajá, o sea, obviamente el primer cómo es de comer y el segundo de cómo es comer, sí, de exactamente. comparación, Yo ¿cierto? como, o sea, Y yo como un como, pájaro. Yo yo como como como. pájaro. Sí, Yo exactly, como very como good. un pájaro, sino Yo que no, como como no, un no, no, no. pajarito, ¿sí? Lo que Yo pasa es como que un ahí está pajarito. el como de comer y está el like reemplazando el como de... Exactamente. ¿Cierto? Entonces, ese like también puede ser reemplazado por la expresión as. ¿Ready? As. Y eso es lo que vamos a ver hoy, don't worry. Pero, entonces, en este caso, like, miren que no está ocupando la posición de verbo, sino la posición de complemento. En ese caso, yo sé que el verbo, perdón, like, no significa gustar, sino es más probable que sea la O comparación sea que si la con. coloco ah, antes del eat sería como, me gusta comer como pájaro. Ah, very good. Entonces, muy bien. ¿Cierto? Entonces, usemos otro, por ejemplo. For example, I said, I enjoy, no, let's just change this verb. I drive like a grandma. ¿Qué dices, Vivi? ¿Será como o será gustar en ese caso? What do you think? I drive like a grandma. No, eh, cómo conduce, o sea, es la ¿Cómo forma en conduzco? cómo, ¿Y ajá, cómo conduzco?
Una grana, como una abuelita, como una ajá, abuelita. lenta. Mentira. Exacto, entonces yo conduzco como una abuelita. ¿Qué estoy haciendo? Ejemplificando cómo conduzco. ¿Cómo conduzco? Como una abuelita. Mira que O está sea el que ahí entraría el ejemplo de la metáfora, ¿cierto? exactamente, Eres una that's the thing, metáfora, ¿ready? ajá. Entonces, ese complemento empieza con like para darle paso a la comparación. Entonces, I drive like a grandma. Ahora, es diferente if I say I like my grandma. What is that? ¿Será que es gustar o será que es como? What do you think? Ahí sí de gustar, me gusta conducir como una abuelita, ¿sí? Ahí no hay conducir, simplemente a mí Perdón, me gusta, ajá, me gusta que mi mi abuela, abuela, exacto, mi that's it. abuela. I like my grandma, me gusta mi abuela, that's it. ¿Listo? Entonces, es diferente el uso, muy bien, very good, por la posición, sobre todo, dentro de la oración. ¿Listo, Vivi? Ready? Listo, profe, mil Perfecto. gracias. Obvio, por ejemplo, si tú ves like to y luego otro verbo, ya inmediatamente yo sé que es gustar, ¿cierto? En cambio, si yo uso like y lo más normal es que no, o digamos, si uso like, pero no hay un to y hay otra cosa como por ejemplo un sustantivo, like, soccer, no sé, lo más probable es que en ese caso sea de comparación o de ejemplificación. I like sports like soccer. O no sé, I play sports like soccer. If I say I play sports like soccer, ¿sí? Entonces veo que hay otro verbo, ok, Profe, le voy a contar algo que me estaba pasando. yes. Resulta que mis dos bebés, mis dos hijas y mi esposo son bilingües, ¿cierto? Entonces, desde que ellas nacieron, una tiene 7, la otra tiene 5. Desde que nacieron, mi esposo siempre les ha hablado en inglés y pues obviamente yo siempre en español. Entonces, muchas veces cuando yo lo escuchaba a él en sus regaños o cuando les estaba hablando, yo lo escuchaba decir esta palabra. Like, Like, y yo decía, y había cosas que yo decía, pero ¿cómo así que le está diciendo que le gusta tal cosa? Y ya yo realmente yo me sentía súper confundida ahorita que estás diciendo eso, y yo con razón, o sea, es que tiene un sí, significado. exacto, tiene Con dos razón, yo no significados. entendía muchas veces lo que les decía, yo decía, pero ¿cómo les está diciendo? Sí, exactly. Entonces es como que digo, como ejemplificando Ya, como, ya, yes, sí, you know, sí. that's it. Listo, muy bien. So, en este caso, that's one of the uses, pero we are going to have other different uses. So, what we are doing here is to use a simile. It's a comparison, no? So, the comparisons in that case are going to be are going to have the possibility to be used like. That's the most common, es como el más común. But I have others. Tengo otras. For example, I have the expression as if, or I have the expression the way. Ready? As if, it means como si, ¿cierto? Como si tal cosa. Entonces, for example, in that case, the example says, he sleeps as if he were sick. O sea, this person is sleeping, pero está tan profundo, ¿cierto? It's so sleep, so deep, que parece como si, ¿qué? Como si estuviera enfermo. Entonces estoy comparando la forma en que esta persona duerme, es muy profundo, con la forma en que una persona enferma duerme. Entonces, ese as if me va a ayudar a expresar mi percepción, es decir, lo que habíamos hecho al inicio, describir una percepción que tengo sobre algo, haciendo una metáfora. Entonces, por ejemplo, he sleeps as if he were sick. Estoy comparando cómo duerme este señor a cómo duerme alguien enfermo, ¿cierto? It's very similar. So in that case, I'm saying he sleeps as if he were sick. O sea que puedo utilizar las dos expresiones y no cambia nada, no cambia la El like, expresión. el Sí. like es mucho más informal, Vivi. Cuando estoy, digamos, en un Ah, contexto más formal, pues es mejor usar as if o otras de las que les voy a mostrar. Like es más conversacional, o sea, es como el que se usa siempre. Pero si es algo más formal, más elegante, puedo usar as if o as though, que lo vamos a ver en un segundo. ¿Listo? ¿Ready? Pero sí, en este caso, like lo puedes reemplazar sin problema. ¿Ready? And the other possibility is that I have here, I said, he sleeps the way a sick person does. Right? Entonces, in that case, when I say the way, es de la manera en que, o de la forma en que, right? So in that case, if I say he sleeps the way a sick person does, pues I'm saying like, duerme
de la manera que duerme un enfermo o una persona enferma, right? Entonces, in that case, it's another possibility, but it's exactly the same. Es otra posibilidad, pero para hacer exactamente lo mismo, que es hacer una metáfora, una comparación, ¿cierto? Entonces, in that case, as if no es la única. I am going to have, as I told you, I am going to have different possibilities. Let's check. Tengo as if y tengo as though. Son exactamente lo mismo. Ready? Entonces dice, bueno, vamos a hacer un poquito más grande. Wait. Ahí está bien, perfecto. Entonces, in that case, we have, it says, as if and as though often introduce clauses that describe impressions, o sea, sus impresiones. Me ayuda a describir mis impresiones about feelings o behaviors, o sea, sobre sentimientos o comportamientos. Es decir, exactamente lo que ustedes hicieron al principio, que fue decir cuál es tu impresión sobre la cara del niño y la cara del otro, ¿cierto? Entonces, in that case, normalmente lo uso después de verbos como act, actuar, behave, comportarse, feel, sentir, look, verse, seem, parecer, que lo hicimos, lo usamos, ¿cierto? And talk, ¿cierto? Entonces, para escribir, habla como si, o se comporta como si, o parece como si, ¿cierto? For example, Daniel dijo, teacher, he seems as if, como si que. ¿Cuál fue la hipótesis que perdió un examen? As if he failed an exam. Entonces, in that case, we are comparing the way that or the look of the face of the boy, ¿cierto? Ay, my God, bueno, borré la foto, pero anyway, wait. It's right here. Okay, so that was the face of the guy, ¿cierto? And then Daniel said, teacher, he looks as if, o as though, cualquiera de las dos, he looks, se ve como, sí. Entonces, he looks as if, o as though, he failed an exam. ¿Mm? Esa es nuestra percepción, o la percepción de Daniel. He looks as if he failed an exam. ¿Ready? Por ahí también dijimos como parece que se ve como si, digamos, no sé, se ve como si y hubiera hecho algo mal. ¿Cierto? Entonces, he seems, parece como si, he seems, as if, lo mismo, cualquiera de las dos, as if o as though he did something bad. He did something bad. Perfecto. Entonces vamos a usar as if o as though para describir eso. Verbos como por ejemplo se ve como si o parece como si o habla como si. For example, if I start speaking and I am speaking like this, so you said, teacher, you speak as if you were crying. Como si estuviera llorando, ¿cierto? Entonces, teacher, you speak as if, y luego la impresión que tengo es que el profe está llorando. So, you speak as if you were crying, right? Entonces, esta expresión as if o as though, realmente prefiero as if, pero es de ustedes, as if o as though me ayuda a eso, a incluir mis percepciones sobre sentimientos o comportamientos de las otras personas, right? Danny, help me to read here the example, my brother, the example. Okay, still, I feel as I or as though something is missing. Entonces, me siento como si algo faltara. ¿Cierto? It's talking about feelings, ¿no? Entonces ahí said, I feel, como es de sentimientos, pues también incluye el verbo sentir, feel, ¿cierto? O I behave, o I talk, ¿cierto? O speak also. ¿Ready? Entonces, me ayuda a decir como estás haciendo esto como si tal cosa. ¿Ready? ¿Dudas ahí con esa expresión? As if o as though. All good. Teacher, Yes. what traduce dove as dove? Bueno, What as is though the it best? means the same, o sea, como si, pero though solito
It means aunque o sin embargo. Es un conector que se usa al final a veces, ready? Pero en este caso, as though significa exactamente lo mismo, como si. It's the same, ready? La combinación, aunque though solo significa otra cosa, ready? Though solo significa a pesar de, o aunque, o sin embargo. ¿Listo? Ready? Any other question about it? ¿Alguna otra pregunta acerca de esta expresión? As if o as though. No? All fine. Listo, muy bien, very good. Now, estas son como las más formales, las más elegantes. Now, I have the possibility to use as and the way. As, it means como, is similar to like, and the way, it means de la misma forma que, right? So, in that case, I am going to express a comparison, of course, but using this expression, it's pretty simple, yes? I can use it with any expressions, no? Any verbs, anything. For example, I could say that he is, no sé, let's wait. He is dressed. ¿Qué parece? Con esa ropa, ¿qué parece? Está vestido como qué. I'm a student, teacher. I'm a An student. student, obvio, ¿cierto? Se ve como un estudiante, entonces he is dressed as a student. Yes, se está vestido como un estudiante, as a student. That's it, ready? Oh, of course, teacher, he has features. Features it means como que tiene rasgos, ¿no? He has features the way Americans have. Americans, perdón, Americans do. Entonces tiene los rasgos de la manera, o de una manera similar, ¿cierto? Como los americanos, right? Entonces, he has features the way Americans do. O, for example, no sé, an action. He, no sé, he speaks English. He speaks English the way Colombians do, right? Especially with actions. He speaks English the way Colombians do, right? Entonces, habla inglés de la misma manera que los colombianos, right? Entonces, in that case, you can use as o the way. Es mucho más sencilla la expresión, simplemente para decir, hace esto igual que, o de la misma manera que. Ready? So it's a comparison between two things, between two parts. For example, well, let me just erase this part. Vamos a borrar esta parte. Over here. Of course, all of they are parents, no? What do you think? Are they sad? Are they angry? What do you think that they are feeling? How do they feel? How do they feel? What? They think. Oh, again, sorry. One more time. They think as angry parents. Se ve, no? So that say that they have a look as angry people, ¿no? So tienen una mirada como de, o igual que, ¿sí? They have a look as angry people. I know things. Sí, sí, también, claro, of course. Yeah, of course. They seem Or they as... look. También, perfect. They look... Porque ellos parecen o ellos se ven, ¿cierto? Claro que normalmente cuando tengo estos verbos es mejor usar as if o as though. Entonces, they seem as if they were... angry. Exactly, muy bien. So, they seem as if they were angry, or they look as if they were angry, ¿cierto? No problem, that's it. They were worried. Exactly, possibly, or they were worried, ¿cierto? But en este caso vamos a juzgar de la manera en que caminan,
Entonces vamos a decir como, y ellos caminan como que están bravos, ¿no? Como lo haría, o como caminan la gente brava, ¿no? Entonces, they walk the way angry people do. Angry people do, right? Entonces, they walk the way angry people do. O they walk as angry people. También podría ser. En este caso, cuando uso the way, un poquito más enredado, tengo que usar el auxiliar al final para decir cómo lo hace tal persona o de la manera que lo hace este otro, ¿cierto? Entonces, pero cuando uso as, no es necesario, simplemente they walk as angry people y ya está. As angry people, ¿sí? Entonces, it's not only as if o as though, no solamente tengo as if and as though, sino que también tengo the way, también tengo as, ready? Look here that they say, I'm thinking of joining the volunteer program. Estoy pensando en unirme a un voluntariado, ¿cierto? The way o as a few of my friends have, así como lo han hecho algunos de mis amigos, ¿cierto? O de la manera en que, The way o as, pero con el auxiliar al fin. ¿Listo? Entonces, in that case, I have the two possibilities. Puedo usar as if o as though, depending if I want to use, perdón, as if, as though, o as, o the way, depending if I want to use all the sentence complete, or if I want to include the auxiliary at the end, or simply if I want to use with these verbs, act, behave, feel, look, sing, talk. In that case, it's better to use as if or as though, or on the other actions, o con otras acciones, ¿cierto? Como más físicas, as and the way. ¿Ok? Cualquiera de los dos, dependiendo de la oración. ¿Listo? Finally, they say, and in this case, Bibi, help me please with this part. In informal English, the word like can be used instead of as if. Use as talk and Instead. as. Okay, instead. Instead. The way or the way? The way. The The way is way. fine. It seems as though the job was meant for me. Or It seems like the job was meant for me. momento. Pronunciation. Made. Made. Very good. It Excellent. seems like the job was made for me. Perfecto. Muy bien. It seems like the job was made for me. Entonces, ¿ves? Simplemente reemplazó el as though for like y ya está. Pero especialmente en informal English. So they say, in informal English, like can replace all of them. O sea, like lo puede reemplazar a cualquiera. As if, as though, as, the way, cualquiera. ¿Cierto? O, for example, I'm thinking of joining in no sé qué, for the needy, like a few of my friends have. Entonces, like puede reemplazar cualquiera de las expresiones anteriores, pero en una situación mucho más informal. ¿Vale? ¿Cómo vamos ahí? Good questions con alguna de las expresiones. ¿Está bien? ¿Está mal? Más o menos. Good teacher. Good. Listo. Excelente. Very good. Ahí the computer is out of battery. Wait. I'm going to connect the charger. Eso es. That's it. Listo. So in that case, we have the three possible expressions, no? So, and we have actually here one example. My dear Paula, help me with the example over here. Oh, Alvarito, maybe. Sí, teacher. Okay, hágale Álvaro. Dale. Okay. She looks as touch. Okay. Dog. She looks as though she died. She's died. Sí, suena normalito, did. Did. Okay. Something really bad.
Listo, y esa E no se pronuncia. Entonces, Okay, something. Something, okay, really bad. perfecto, very good. Entonces, she looked as though she did something really bad. O sea, le vemos la cara y dice, uy, parce, sí, Dios mío, my God. She looks as though she did something really bad. Se ve como si hubiera hecho algo muy malo, ¿cierto? Especially because I'm using the verb look, especialmente porque tengo el verbo look, o sea, se ve como, ¿cierto? Mi percepción, ¿right? De pronto, si hubiera usado otro verbo, por ejemplo, como, no sé, let's say, saludar, ¿sí? She greets, saluda, ¿cierto? She greets as she did something really bad, ¿cierto? O sea, ella saluda como que hizo o como si hubiese hecho algo malo, as she did something really bad, yes? So in that case, I can use depending on the verb, but also depending if I want to use the expression, the preposition, the auxiliary at the end, right? So if I want to use it, then it's possible. Now, there are other comparisons which are going to be shorter. Hay algunas expresiones que van a ser un poco más cortas, más rápidas de hacer. Ready? I can say the sentence and make the expression make the comparison at the end. Depending on the verb or depending on the time, I am going to have with different auxiliaries. Por ejemplo, we have the first one, Álvaro. Read the first one with do. We do. Marisa has a lot of true Trouble? accepting. ¿Cómo? Trouble? Okay. Trouble accepting change as does Trina. No sé. Exacto. Entonces, muy bien. El primero es con simple present. O sea, el auxiliar dudas, ya lo saben, ¿no? So in that case, Marisa has, o sea, tiene muchos problemas aceptando el cambio. Así como Trina. Entonces, en ese caso simplemente es usar as, o sea, uso la oración inicial, ¿cierto? Bien, breve, coma, as plus the auxiliary, sea cual sea, and then the subject. For example, with auxiliary verbs. Daniel, help me with the second example of mine. Okay. Meet has coped well with changes at work as have his coworkers. Como la oración está en present perfect, el auxiliar es have, ¿cierto? Dice, Meet has come well with changes at work. Él ha lidiado bien con los cambios en el trabajo. Así como, en ese caso, el auxiliar es have, ¿no? So, as have his coworkers, right? Lo mismo va a pasar con modal verbs. Ready, Hannah? Are you there? ¿Estás por ahí, Hannah? She's... Paula, are you there? I don't think you are. Bueno, Vivi, number 3, with modals. With models. Grandma would tell us stories, Tell us. stories of the old days. Ask would grandpa. Exactly. So in that case, como esos son modales, uso el modal tanto en la oración como en la comparación. Mi abuela nos contaba historias de los tiempos pasados, así como el abuelo. Entonces, would en ambos casos. Y si es convert to be, pues convert to be en ambos casos. Marcel is wary of technology, as is his whole family. Ready? Entonces, in that case, the auxiliary, it's going to be used like for the expression and also for the end. When I am going to compare two different people, cuando voy a comparar dos diferentes personas, right? With the same action. For example, I can say, imagine this. I'm going to say, no sé, Álvaro has been in all classes. Quiero decir, así como Vivi, ¿cierto? Como usé has, entonces simplemente uso has, Vivi, right? O sea, así como Vivi, ¿cierto? Álvaro has been in all classes as has Vivi.
right? Or for example, I don't know, I could say Paula is really good at speaking, for example. Ready? Quiero decir, así como Daniel, as, como se is the same here, as is Daniel. Ready? Entonces, esta opción es para comparar dos personas exactamente, es más corta, más rápida, ¿cierto? Obvio, claro, yo puedo decir, Paula is really good is really good at speaking like Daniel is, ¿cierto? También lo puedo usar con like, no problem. Ready? So, but in that case, these expressions are going to be really simple to use, más simples de usar at the end, only for the end. Yeah, it's pretty simple. Good. Questions ahí, difficulties, ¿está claro más o menos? All good? Yes, no, yes. Good. Good. Listo, perfect, great. So in that case, those are the other options that we have. For example, here we have two different people. No, well, two different subjects, no? This one, you know what is the name of this guy? Do you know his name? No idea. Bueno, he is Usain Bolt. Usain Bolt. Usain Bolt. Yo iba a decirlo, pero no le comprendí. He is Usain Bolt. Ready? O sea, the fastest man alive. El hombre más rápido del mundo. Ready? And this is a hare. A hare, which is like una liebre. It's one of the fastest animals alive. Ready? So, in that case, I want to say Usain Bolt corre como una liebre. ¿Cierto? Entonces tengo muchas opciones. ¿Cuál se les ocurre para decir Usain Bolt corre como una liebre? O yo puedo decir Usain Bolt corre como si fuera una liebre, ¿cierto? O Usain Bolt corre de la manera que corre una liebre. Hay muchas opciones para hacerlo. ¿Cuál se les ocurre? Sí. Hicks facts ask. No sé si es ask if o ask her, here. Es Good. rápido Pero, como una liebre. exactly, como en este caso es solo como. Entonces es he is fast, He is fast, solo as a As. hare. Okay, Porque es solo como, no. ¿cierto? No más. La otra es, él corre como si fuera. Ahí sí, I have to use as if, ¿cierto? Entonces, he runs as if he were a hare. O sea, él corre como si fuera una liebre. Acá solo digo, él es rápido como una liebre. Bien, very good, ¿cierto? Good, excellent. Any other? ¿Alguna otra opción que se les ocurra? Sure. Yes. Yeah, or maybe he's fast the way he's fast the way hard 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 does Is, or hard porque is exactly, very good. is yeah. Entonces, he is fast the way a hare is. O sea, él es tan rápido, él es rápido de la misma manera que lo es una liebre. Very good. ¿Listo? O si quisiera hacerlo de la forma corta, como la última que hicimos, simplemente he is fast, coma, as is a hare. Así como una liebre. Ready? Entonces, I have many different possibilities to make a comparison and to make a metaphor. Yes. So you can use it as if, solo as, o like, o your like puede caer acá. He is fast like a hare. Voy a reemplazar esta. He runs fast like he were a hare. He is fast like a hare is, ¿no? Entonces, like puede reemplazar cualquiera de estos, ready, pero en una situación más informal. En un ámbito más formal puedo usar cualquiera de esos. ¿Listo, guys? ¿Qué tal? Questions, difficulties, problems. Muy confuso. ¿Está bien? Más o menos. No cuesta. No questions. Muy bien. Excellent. Bueno, entonces, if you don't have questions, I have another objective for you here. Good. Here I have 4 different pictures. No? So I have the picture of this guy. It's all mistreated, no? Maltratado, with bruises, with the purple eyes, with the torn jacket, no? I have this woman
It's worried. No, I don't know what she has problems, but I don't know exactly specifically what problems. This guy, of course, it also has a similar face, but more specifically, he has other different kinds of problems, no? And these people look in a specific way, no? And this guy, he looks in another different way. Guys, find some examples of metaphors using these images. For example, yes, Billy. Teacher, sí, eats, acts, Espera, who? ¿Quién? Which one? el primero, el This one. maltratado. Ah, okay, good. The mistreated. Good. Eats, acts, but no sé cómo se dice, but battered, acts and all rag, o sea, es tan maltratado como un trapo viejo. Ah, good. Wait, this is he is mistreated. Mistreated means maltratado, no? He is mistreated. Mistreated as an old rat. Como un trapo viejo, muy bien, very good. So, he's mistreated as an old rat, very good. ¿Qué parece? ¿Que lo hubiera cogido un buzo? Why? What do you think? ¿Cómo se ve? Parece que le hubiera pasado. What do you think? Y arrolla un tren. Exactly. Entonces, I could say, he seems. Recuerden que con ese verbo seems es mejor usar as if o as though. He seems as if he were run over. Cuando digo run over, es como arrollado, ¿no? So, he seems as if he were run over, ¿no? Muy bien. What about the others? ¿Qué tal los otros? What do you think about the others? She looks like she has a lot of problems. A lot of problem, maybe. She looks like she has a lot of troubles or a lot of problems. Muy bien, excellent, Danny. Sorry, problems of different kinds, no? We don't know specifically what kinds, but she looks like she has a lot of problems. ¿Qué más? Any other? What about these ones? What about this guy? What about this other guy? He have, he have much work over, sí, much work. Good. Pero entonces esa es tu impresión, ¿cierto? Entonces Sí, vamos sí, a sí, decir, no. él se ve como si tuviera mucho trabajo. No, yo iba a decir, era el cómo, el like, lo iba a hacer de otra forma. Yo iba a decir, bueno, Dale, dale, go ahead. pero me lo organizo la idea. Okay, Tengo la okay, idea en la very punta de good. la lengua. Listo, muy bien, very good. Ready? What about this one? ¿Se ve estresado? ¿Se ve relajado? What do you think? ¿Se ve como les estoy? Teacher, la parejita. Ok, la parejita, a ver, Vivi, dale. They look, son ellos. Yeah. They look happy, acts, como recién casados, Muy bien. new Cuando living. uso as happy as, eso también es una, Ajá. digamos, pues un símil, pero es Ajá. diferente, ¿no? Porque es tan como, ¿cierto? Entonces es Ajá. simplemente as happy as, muy bueno. Happy acts. Ok. Listo, Vamos a hacer teacher. as if. Entonces voy a decir Listo, como entonces they look. yo lo pide así. He has, Espera, wait, dame un segundo, wait. Digo, ok, they look as if. Se ven como si estuvieran Estuvieran recién recién casados. casados. Entonces, they look as if, vuelve y juega, they were newly wed. New lips. Como si fueran recién casados, ¿right? O sea, as happy as también está bien, pero es una estructura mucho más sencilla. En cambio, Ajá. acá vamos a usar as if, ¿right? Es como si. ¿Listo? ¿Right? Gracias, Vivi. Thank you so much. Álvaro, ahora sí, dale. entonces sería, he has a mountain of work like Mount Everest. Okay, very good. So he has a bueno, a mountain of work, or you could say a bunch of Like, work. Digamos que
La expresión it's a bunch of work. O sea, un montón de trabajo, a bunch of work. Like Mount Everest. Muy bien, excelente. That's good, porque no, very good here. So, entonces, Teacher, guys, yes, Danny. okay. He looks like he looks the way mm, he looks the way a monk looks like. He looks like, bueno, más bien, he looks the way a monk does. Como están usando simple present, usa el auxiliar does, ¿no? So, Okay. he looks the way a monk does. Good. Se ve de la manera que se ve un monje, ¿cierto? Muy bien, guys. Very good. Entonces, les recomiendo mucho, mucho, mucho practicar estas expresiones porque son muy importantes al momento de hacer, digamos, ejemplificaciones o al momento de ejemplificar, ya sea con ejemplos reales, concretos o con metáforas en este caso, ¿cierto? Entonces, se ve como un monje, se ve como que tiene una montaña de trabajo tan grande como el Monte Everest, se ve como si estuvieran recién casados, son simplemente comparaciones basadas en nuestras impresiones, pero pues, that's it, ¿no? No sabemos si es real o no, entonces, por lo tanto, son simples metáforas, ¿right? Guys, les voy a dejar un link por aquí en el chat, wait. ¿Listo? Es un link en el cual van a encontrar muchas expresiones ya establecidas de este estilo. Ready? A ver, come on. Ya, listo. Se los dejo en el chat, guys. ¿Listo? Entonces aquí ustedes pueden encontrar expresiones de estilo, como por ejemplo con like, que son muy parecidas a las que tenemos en español. They fought like cats and dogs. O sea, pelean como perros y gatos. I run like the wind. O sea, yo corro como el viento, ¿cierto? Entonces, it's making the same. Aquí también incluyen expresiones como las que está usando Vivi. You are as brave as. Tan como, ¿no? Entonces, as brave as a lion, as clean as a whistle, tan limpio como un silbato, tan valiente como un león. Ready? But then I have others, as though, as if, like. Ready? O sea, en esa página van a encontrar muchos ejemplos de símiles y metáforas que los pueden usar para practicar un montón. ¿Listo, guys? Questions, difficulties, problems, anything? ¿Alguna duda, alguna pregunta, anything? No, teacher. ¿Todo súper? ¿Seguros? Todo súper. Ay, espere que no. Sí, ya lo envió por el chat. No lo Sí, ve. Jani. Espérame que esto. Ok. ¿Sí? ¿Sí te salió? Ya. Bueno, luego lo envío por si acaso. ¿No? Listo. Ay, sí, profe. Bueno, guys. Mil Listo. gracias. Entonces, guys, por hoy eso sería todo. Nos vemos el jueves. See you later, alligator. And that's it. Have a good day. Have a good night. Vayan descansen. Go to rest. Go to sleep. And see you on Thursday. ¿Listo? See you on Thursday at 8 p.m. Nos vemos el jueves a las 8. ¿Ok? Thank you, later, teacher. Bye. See you later, guys. Bye. Bye, teacher. Have a good night. You Bye. too. Have a good night.